Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Bienvenidos una vez más a su programa Llamados a Gobernar. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tel Aviv en Israel con mucha alegría y con mucho amor para todos ustedes. Agradecemos a nuestro Padre Celestial esta gran bendición de darnos en esta semana la oportunidad de compartir las Sagradas Escrituras con ustedes, y también agradecemos a nuestros pastores y cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado por brindarnos también esta oportunidad de estar delante de todos ustedes y tener este tiempo de meditación, este tiempo de reflexión profunda en las Sagradas Escrituras, amados hermanos, y que este tiempo nos sirva de exhortación, edificación y consolación para nuestras vidas. Vamos a hablar una vez más sobre el rapto de la iglesia o el arrebatamiento. Aquí, como les mencionaba en el programa anterior, tenemos estos puntos que simplemente los numeramos de esa manera para que nosotros podamos entender que hay una cierta distinción. Por ejemplo, el rapto y el arrebatamiento pues es lo mismo con diferente nombre, pero la segunda venida de Cristo es diferente al rapto o al arrebatamiento. Entonces es importante que nosotros entendamos estos conceptos. Les repito, el arrebatamiento y el rapto es lo mismo con diferente nombre. Pero la segunda venida de Cristo sí es un evento totalmente diferente al rapto o al arrebatamiento. Es importante mencionar estas diferencias porque, como le he mencionado a todos ustedes, es importante hacer esta diferencia porque estas posturas teológicas existen en la actualidad y tienen mucho auge. Cada postura teológica tiene muchísimos seguidores. Entonces, solamente para recordar un poco, están aquellos que creen en el rapto de la iglesia o el arrebatamiento y en la segunda venida de Jesucristo. Pero también están los que no creen en el arrebatamiento o en el rapto, pero sí creen en la segunda venida de Jesucristo. Entonces, vamos entrando en materia acerca de este punto tan importante y vamos a tomar las serias advertencias que las Sagradas Escrituras nos dan como siervos de Dios o como miembros de la iglesia. Miren ustedes, en ocasiones podemos de alguna manera tomar en cuenta algunos textos que hablan de una forma tan directa a los servidores de Dios, haciéndoles tomar conciencia de la responsabilidad tan grande que tenemos porque compartimos las Sagradas Escrituras, o porque enseñamos las Sagradas Escrituras, o porque predicamos. Y también esos textos de alguna manera, entre comillas, le dan un cierto alivio a la congregación pensando, bueno, qué bueno que yo no soy pastor, o qué bueno que yo no soy profeta, evangelista o maestro. Entonces la iglesia en cierto sentido llega a relajarse y dice, bueno, esos textos que Dios habla en advertencia a los siervos de Dios, me salvé. Pero déjenme decirle que esto no es así, porque en los siervos de Dios y la iglesia de Jesucristo tenemos la misma responsabilidad moral y espiritual delante del Señor. Las mismas exigencias que se le dan a los siervos de Dios se le dan a la iglesia de Jesucristo, tan solamente por el concepto de que todos somos creyentes en Jesucristo. Todos somos lavados con la sangre preciosa del Señor. Todos tenemos una Biblia escrita en nuestras manos, es decir, lo que tenemos, el libro santo de Dios. Entonces, nadie está exento de responsabilidad espiritual y moral delante de Dios. Así que tanto como siervos de Dios o como miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, ambos tenemos la misma responsabilidad. Pero también es cierto que los siervos de Dios, su responsabilidad es mayor.
porque de alguna manera reciben más luz, reciben mayor iluminación. Se supone que esto sea así, para enseñar al pueblo, para exhortarlo, para edificarlo en el fundamento que es la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo mismo. Entonces, en ese sentido sí puede existir una cierta diferencia, pero no existe una diferencia moral y espiritual, se lo repito. La diferencia que existe es la responsabilidad ministerial, porque todo siervo de Dios tiene o tenemos la obligación de decirle la verdad al pueblo del Señor, a la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, esto aumenta la responsabilidad que tenemos delante de nuestro Dios, porque se supone que recibimos mayor iluminación, mayor información, como usted le quiera llamar. Sinceramente, el recibir mayor revelación, información, mayor estudio, como usted le quiera llamar, de verdad, amado hermano, le digo, eso sinceramente es un peso de responsabilidad enorme. Que nadie se sienta mejor o mayor o más que otras personas. El apóstol nos dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que la condenación es mayor. Así que para todos aquellos que se sienten más que otras personas, que sienten que saben más que otros hermanos, que supuestamente reciben mayor revelación de Dios, o que han tenido o han llevado a cabo mayores y mejores estudios, para todos ellos es esta palabra. Para todos nosotros: no os hagáis maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Así que hay serias advertencias para todos nosotros como siervos de Dios y como miembros del cuerpo de Jesucristo. Así que yo espero en el nombre del Señor que con esta breve introducción, que espero haya sido clara para la gloria del Señor, para nuestra bendición, vamos a entrar y vamos a considerar de lleno unos textos muy importantes. Textos que seguramente ya todos conocemos, los hemos leído, hemos escuchado diferentes aplicaciones sobre estos textos, es lo más seguro. Así que vamos a darles un enfoque más como la palabra del Señor lo enseña, un enfoque con mayor responsabilidad espiritual y moral delante del Señor, porque ese es el problema actualmente en la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existe la palabra apostasía. Y la palabra apostasía nosotros debemos de verla con una connotación teológica o bíblica o doctrinal, y no sacarla de su contexto. Porque al sacarla de su contexto, entonces la apostasía ya no va a ser apostasía. Esto es muy importante, debemos entender esto. La apostasía nos ha sido dada con una clara connotación de responsabilidad moral y espiritual delante de nuestro Dios. La apostasía, en el sentido bíblico de la palabra, muchas veces nosotros pensamos que puede significar algo que nosotros entendemos que es la apostasía, y de acuerdo a eso dar una explicación. Pero la palabra del Señor, cuando nos habla de la apostasía, escuchen bien, nos habla así simple y concretamente de abandonar la fe bíblica, de abandonar la doctrina apostólica, la enseñanza apostólica, valga la redundancia, de los apóstoles bíblicos. Esa es la apostasía. Apartarnos de las palabras del Señor Jesucristo, hacer de un lado la palabra del Señor, la palabra de Dios. Eso es la apostasía. Creer en cosas que la Biblia no dice, o practicar cosas que la Biblia no dice. Entonces esto es muy importante. La apostasía es abandonar la fe bíblica.
La fe, le repito, en la palabra de nuestro Dios, dicha por los apóstoles del Cordero, inspirados por el Espíritu Santo. Apartarnos de esa fe y práctica, eso es lo que es la apostasía. Quiero leerle el texto de 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2 en la versión o en la nueva versión internacional que seguramente ustedes ya conocen. Y de verdad es impactante las palabras que utilizan en esta versión. Dice así, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Escuche, abandonar la fe bíblica, la fe que nos enseñaron los apóstoles del Cordero, la fe que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. La apostasía no es dejar prácticas personales. La apostasía es abandonar la fe en las Sagradas Escrituras. Fe y práctica, esa es la apostasía. Escuche bien, creer en cosas que Dios dice que no creamos. Hacer cosas que Dios dice que no practiquemos, eso es apostasía. Pero también la apostasía es hacer cosas que nosotros creemos que Dios dice que hagamos. Eso también es apostasía. Hablar cosas que nosotros pensamos que Dios dice, pero Dios no las dijo. Eso también es apostasía. Pero normalmente estos dos puntos no se tocan porque se ignora lo que es la apostasía, lo que las Sagradas Escrituras nos dicen que es la apostasía. Por ejemplo, versículo 2 dice, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Esta palabra es interesante, encallecida, precisamente de donde viene la palabra callo, los famosos callos de los dedos. Esa parte de piel que se llega a endurecer y que precisamente porque alguien utiliza un zapato que no es de su medida, le empieza a hacer presión en esa parte del dedo o de los dedos, de tal forma que se le empieza a encallecer la parte de esos dedos, que nosotros sabemos, especialmente el dedo más pequeño de nuestros pies. Y esa parte de la piel se hace dura, extremadamente dura. Esto significa que llega a endurecerse, escuche, la conciencia, llega a encallecerse, que lamentablemente la palabra de Dios ya no puede penetrar en el corazón del creyente.